Hay emprendedores que se autoconstruyen y hay otros que simplemente nacen como emprendedores. Manuel Holguín es uno de estos últimos. Manuel nació para emprender y poco a poco se fue formando en el camino. Manuel es un emprendedor y es el gerente ejecutivo, presidente ejecutivo con experiencia desarrollando productos digitales y expandiéndolos a lo largo y ancho de América Latina. Manuel cofundó Cine Papaya en el 2012 y como su máximo líder, guió su crecimiento por 4 años, llevando a la empresa a 12 países y al 80% de todas las salas de cine de la región. La empresa fue adquirida en el 2016 por NBC Universal a través de su división Fandango Media LLC, siendo esta una de las adquisiciones de startups más importantes de ese año en el continente. En el 2019, Manuel creó Kenyo, empresa de firmas electrónicas y verificación de identidad. Ese mismo año, Kenyo fue acelerada por Y Combinator y cerró su ronda de inversión semilla en abril y actualmente se encuentra en fase de escalamiento regional, habiendo comenzado operaciones ya en Perú, en Colombia, en Chile, Ecuador, México y Brasil. Y con nosotros se encuentra hoy día Manuel Holguín para una conversación con Juan Pablo Capello, Aquí y Ahora. Aquí y Ahora es un podcast auspiciado por PAG Law, empresa experta en Venture Capital, capital semilla en el hemisferio. Y para conversar con Manuel Holguín se encuentra con ustedes Juan Pablo Capello, presidente y socio fundador de PAG Law. Bienvenidos a ambos y bienvenidos a todos ustedes. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación, Juan Pablo. Oye, son poca la gente que uno se acuerda justo cuando cuando uno se cruzó con alguien por primera vez. Y me acuerdo cuando estaban recién arrancando Cine Papaya y están viendo el tema de entrar en una aceleradora y nos conocimos ahí en Miami. Eso me parece en el 2012. Bueno, desde aquel entonces ha habido muchísimos cambios y uno de los cambios que me ha encantado ver un poco de lejos es la evolución del ecosistema de emprendimiento en el Perú, porque hay que reconocer de que cuando tú estabas lanzando Cine Papaya, la verdad había muy poco pasando en el Perú relacionado con emprendimiento y la verdad tú y tu socio fueron uno de los grandes pioneros ahí dentro del Perú. ¿Cómo tú estás viendo estos pasos que uno está viendo en el ecosistema local en el Perú hasta la fecha? Bueno, yo creo que, como dices, cuando nos conocimos ahí en el 2012 en Miami, nosotros íbamos a hacer un pitch de Cine Papaya sí. y era porque tampoco podías hacer muchos pitches en el Perú. O sea, básicamente a buscar inversionistas fuera. Y creo que ha habido un cambio radical desde ese entonces hasta ahora en el 2020, ¿no? Parte de ese cambio quizás lo catalizó aceleradoras como Wayra, donde también participamos. Era un poco lo que había en la región Startup Chile, también participamos ahí. Y fue un pero poco pero por ejemplo, ahora hay Startup Perú, correcto, cosa que no existía cuando tú estabas lanzando Cine Papaya. Efectivamente. Entonces yo creo que hubo como un gradual y paulatino crecimiento de diferentes aceleradoras, de interés, de asociaciones de ángeles, que se fue construyendo en los siguientes años, ¿no? Y creo que el panorama es muy, muy distinto ahora, no solamente porque hay muchas aceleradoras, porque hay diferentes programas, sí, no solamente del gobierno, sino también de universidades que aceleran y dan fondos semilla, sino también porque los emprendedores peruanos se han dado cuenta que pueden participar de la misma manera que participan los colombianos, los chilenos, los mexicanos y los estadounidenses.
Y ha Claro, habido algunos casos de éxito también, ¿no? El nuestro, uno de ellos, claro. pero ha habido muchos más. Entonces, creo que entras en un círculo virtuoso de crecimiento y expansión de la cultura de startups, del ecosistema, que no se hace de la noche a la mañana, pero una vez que enciendes esa chispa, el atractivo es claro, ¿no? Para todo el mundo. Claro, y una de las cosas que me parece interesante del Perú es que hay emprendedores no peruanos que están emprendiendo en el Perú porque sienten como el Perú, por los temas buenos y de repente temas un poco más difíciles, es una muy buena como prueba piloto antes de ir a un mercado como México, ¿no? Y yo sé que ustedes en Ujú, Cine Papaya terminaron llevando el proyecto a 12 países. ¿Tú cómo estás correcto. viendo un poco eso, este balance que muchos emprendedores de la región, que no están ni en Brasil ni en México, tienen que un poco balancear, ¿no? Que es enfocarse en el mercado local, pero en Ujú. algún momento darse cuenta que el mercado local, de alguna manera, van a tocar techo en algún momento en términos del crecimiento y se van a tener que regionalizar. ¿Cómo tú vas pensando en eso, no? O sea, ustedes en Cine Papaya, desde un principio pensaban que el proyecto, que sí o que sí, tenía que ser un proyecto regional. ¿Y cuándo tomaron la decisión de regionalizarse? Sí, a ver, lo primero que dice es que hay muchos emprendedores en el Perú y hay una cultura emprendedora muy fuerte. Y eso Sí, claro. nace un poco el pasado, de la informalidad, de la dificultad de conseguir cosas de manera formal, entonces te hace un Sí, poco más creativo y más claro, resourceful, o sea, te claro. recurseas más para conseguir lo que quieres y eso es un atributo típicamente de fundador o de emprendedor de startups. Ella Sí, estaba sí, presente cierto. en el Perú y en toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya hay un ingrediente positivo. Después, lo segundo que dice es que mucha gente utiliza el Perú también como para probar ideas y creo que eso tiene todo el sentido del mundo porque no es un mercado tan grande como el mexicano o incluso el colombiano, pero tiene todos los ingredientes y todos los Claro, obstáculos que pueden hacer que pruebes una idea en una escala un poco más pequeña pero tampoco tan pequeña que sea insignificante, porque al final claro. son 33 millones de personas, tienes Sí, ya una adopción de tecnología decente, donde la gente hay cierta penetración de tarjetas de crédito similar a la de los otros países. ujú. Entonces, quizás no tanto como la de Chile, pero muy similar a la de México, la de Colombia. Claro, sí, Entonces, sí, que son comenzar gremios en el grandes. Perú te puede dar muchas ventajas porque pruebas la idea sin arriesgar fracasar estrepitosamente en un mercado grande o más importante como el Claro. mexicano y puedes ir pivoteando en el Perú. Y más o menos lo que te funciona en el Perú te va a funcionar en Colombia y te va a funcionar en México. Quizás no en Brasil, que es un mercado diferente, pero sí en Hispanoamérica, hispanohablante, ¿no? En Hispanoamérica. Entonces creo que ese es un buen punto de partida y aparte tienes tienes como una región que es Perú, Colombia y Chile, que es la que puedes Sí. utilizar para catapultarte después a México. Y es un poco lo que hicimos nosotros en Cinepapaya. Nosotros Ah, al ya. inicio pensamos que era poco atractivo para inversionistas darle solamente un mercado o un país, Mm, ¿no? Que tiene 33 millones de sí, personas. Mientras que si ya juntas Perú, Colombia y Chile, todos son similares en diferentes estados de maduración y sofisticación, quizás Chile un poquito más, Perú y Colombia un poquito más similar, pero ya tienes un mercado de 100 millones de personas y eso ya claro. un poco que le abre los ojos a cualquier inversionista, ¿no? Entonces, eso fue lo que nosotros concibimos desde un principio en Cinepap, Mm. en entrar en Es, estos tres países y después saltar a México, Argentina y al resto, ¿no? Eso, pero es interesante porque hablando con algunos emprendedores de México e inversionistas de México, ellos también están pensando un poco esa estrategia, pero al revés, y lo llaman la Alianza del Pacífico. Correcto. No, Casi como esto de que, oye, a empresas que le está yendo, obviamente, emprendedores mexicanos, pero cuando están pensando en regionalizarse, que hace 5 años atrás iban de uno a Brasil y se dan cuenta que sí, México, tú sabes, éxito en México no tiene mucho para aportar al lanzamiento de un proyecto en Brasil, pero sí correcto. teniendo un negocio que está escalando en México
ir bajando Colombia, Perú y Chile, ¿no? Tiene Y todo es el un poco la misma. Sí, sí, y viceversa también, o sea, viceversa funciona, que fue lo que nosotros hicimos. Comenzamos en Lima también porque tienes, o sea, en nuestro negocio sí. era muy importante el contacto personal, o sea, tenías que reunirte con los dueños y los operadores, los exhibidores de cada Ah, cine, perfecto. tenían que verte la cara, tenías que estrecharles la mano, entonces había muchos viajes. Y estando en Lima tienes a 2 horas y media Bogotá, y tienes a Claro, poco menos de 3 horas Chile. Entonces, en nuestro caso, funcionó bien tener esos 3 países como un inicio de nuestra expansión. Y al final no tienes que hacer tantos cambios porque todo el mundo habla castellano. Entonces, a lo claro. mejor haces ligeros cambios de términos coloquiales, pero no es rehacer toda una oferta en otro idioma como lo podría hacerlo en Brasil, en portugués. Y la cultura es más similar, también diría yo. Claro, sí, sí, no, eso sin lugar a duda. Oye, un tema que tocaste, que nunca te hice la pregunta, pero siempre que me quedé o sea, que te quería preguntar. ¿Ustedes llegaron en Cine Papaya a tener como una penetración de mercado de como el 80% de las salas de cine? De O sea, Hispanoamérica. ¿cómo logra? O sea, para mí fue esa estadística, me acuerdo cuando ustedes estaban a punto de vender la empresa a Fandango, que era parte de NBC Universal. O sea, cuando yo vi esa estadística, yo dije, no, no, estos chicos se les fue un cero algo, tienen que tener el 8%. No, no, el 80%. ¿Cómo lograron eso? Y después, obviamente, quiero hablar de tu emprendimiento actual y todo. Pero eso, la verdad, me pareció muy interesante porque como tú bien dijiste, yo hubiera pensado que la venta a convencerle a las salas de cine de trabajar con ustedes iba a tener que ser una venta muy personalizada y muy difícil de escalar cuando ustedes se salían del Perú. Pero Sí. de alguna manera ustedes lo lograron. Bueno, es que para comenzar, tienes que un poco ver cómo está distribuido esto. O sea, puedes tener a lo mejor, yo qué sé, 50 cadenas de cine en Latinoamérica, por Ujú. decirte un número, pero en Sí. realidad la mayoría de salas están concentradas en 4 o 5, ¿no? Que son Ah, Cinemark, Cinépolis, Cine Colombia, o sea, tienes 4 o 5 cadenas que dominan casi todo. Y en algunos países tienes las dos grandes y después tienes las regionales. Entonces mm, nosotros hicimos buenos tratos, o sea, comenzamos en el Perú con Cinemark, Cinépolis, y después expandimos esa relación al resto de países de Sudamérica y de Centroamérica, y a la larga en México también sumamos a Cinemex, ¿no? Entonces, una vez ujú. que tienes estas grandes cadenas, ya estás cubriendo una buena parte de todas las salas de Latinoamérica. Ojo que estoy hablando de hispanohablante, porque Brasil era otra Claro. cosa y ahí había un actor diferente que era Ingreso, ¿no? Que Mm. al final fue también adquirido por Fandango. Oye, y cuéntanos un poco, y quiero entrar un poco en la compañía que montaste hace más de un año. Um, un tema que me ha pasado a mí, y obviamente lo viví en carne y hueso en Patagon después de que vendimos la empresa, me pareció muy interesante que Wences Casares, el socio fundador de Patagon, después de que vendimos la empresa y después de un par de años después de haber formado parte del Grupo Santander, Wences se metió a un velero y trasnavegó el mundo por casi 3 años antes Ujú, que volviera. Y él dijo que él tenía que como darse ese espacio para realmente tomarse el tiempo a decidir qué quería hacer después. Él sabía que iba a seguir emprendiendo, iba a seguir creando empresas, pero él como se quería, él es muy disciplinado, ¿no? Y no se quería meter de una cosa a otra. sí. Y como él, de verdad, igual que tú, le gusta pensar en grande y le gusta pensar en problemas importantes para resolver, él sentía que eso sí le iba a tomar de repente un par de años Ujú, para realmente concebir y visualizar lo que quería hacer como su próximo paso, ¿no? ujú, Porque él quería seguir escribiendo historia. sí. Tú obviamente escribiste una muy linda, emblemática historia con Cine Papaya. Y háblanos un poco de cómo fue la transición con NBC Universal y si saliendo de Cine Papaya,
¿qué hiciste? ¿Actuaste como mentor por un tiempo antes de lanzarte de vuelta como emprendedor? Háblanos un poco de ese punto de inflexión Sí. o de transición. Bueno, en mi caso, cuando vendimos la empresa, teníamos un compromiso con Fandango para quedarnos los fundadores y los principales ejecutivos por un periodo, ¿no? Que es bastante normal, es lo que te piden, Sí, porque totalmente, claro. conoce los clientes y la cultura y sabes cómo funciona. Sí, sí. Entonces, en principio, era un periodo de 3 años, yo acabé saliendo a los 2 años. Claro, Y que fue, también es lo típico. sí, es lo Que lo típico, típico porque es creo que el que... tipo de personalidad o el tipo de habilidades que requieres para construir algo de cero son muy diferentes a las habilidades que necesitas para mantener algo e ir mejorándolo incrementalmente, y entras más como en una función de administrador, no tanto de CEO de un startup, ¿no? Y a Sí, mí, no, y sí, el inversión, Peter Thiel, que era uno de los primeros inversionistas en Facebook y todo, él tiene un libro que se llama 0 a 1 y 1 a 100. Y un poco él dice, claro, que hay una brecha, que son muy pocos, hay muchos emprendedores que son buenos para ir de 0 a 1 sí, y hay otros que son buenos de ir de 1 a 100, pero son muy pocos los que son buenos para ir de para más, 0 a 100, ¿no? correcto. Claro, muy Bueno, yo lindo de con lo que tú momento, dices. lo que me gusta y lo que me apasiona y lo que me mantiene motivado es ir de 0 a 1. Eso. Creo que hay cierto nivel de incertidumbre con el cual yo me siento cómodo, y la mayoría de gente no se sentiría cómoda con eso, ¿no? Entonces, a mí me gusta cuando Claro. las cosas no están claramente definidas y donde hay mucho espacio para improvisar y para ser creativo y para hacer cosas nuevas. Entonces, una vez que entramos en una etapa de simplemente ir manejando algo que ya existía, mi interés bajó de 1 a 0. Entonces, comencé a buscar cosas para hacer, y comencé primero por lo evidente, lo que era un dolor para nosotros en Cinepapaya, que era, nos habíamos dado cuenta que firmar documentos en Latinoamérica es un dolor tremendo, y mientras que nuestros abogados, ustedes Sí, claro, en Estados Unidos nos enviaban todo por HelloSign o DocuSign, claro. todo electrónicamente, nosotros en Lima, en Colombia y en Chile, donde teníamos filiales, estábamos firmándolos presencialmente con wet signatures y llenándolos de sellos notariales, ¿no? No, no, y con huella, o sea, imagínate esto, hoy, Y con justo huella. hoy, estuve hablando con un emprendedor, pero de un grupo industrial del Perú, y están con una transacción muy importante. Y este señor vive en los Estados Unidos y por motivos obvios y por temas de salud no puede viajar a Lima. Uh-huh. Pero le están exigiendo sus huellas digitales ante un Terrible. notario público en Lima. Él tiene una transacción muy importante, de una envergadura importante, te diría, hasta para el país, Uh-huh. y ahora no sabe qué hacer porque él no está en condiciones para volver a Lima. Bueno, hay que recomendarle que No, no, utilice nuestro servicio, entonces. claro, no, Pero y bueno, yo le comenté que iba a hablar contigo y él me sí, dijo, por favor, ponme en contacto. encantado. Bueno, entonces eso fue lo que vimos como ejecutivos intentando crecer un negocio a nivel regional. Y, Sí, y un poco que ahí entró el germen de la idea de esto tiene que cambiar, y va a cambiar. O sea, si te proyectas 5 años en el futuro, no hay país, ni sociedad, ni región que quiera hacer una transición o una transformación tecnológica o digital que no cambie la claro. manera en que se firman documentos. Entonces ahí comenzamos a darle vueltas al asunto, y creamos este sistema de videofirmas, o pensamos el sistema de videofirmas, que Ujú. después explicaré un poquito más. Sí, dale. Y como primer paso, muy diferente a lo que habíamos hecho con Cinepapaya, decidimos postular a Y Combinator, básicamente con una idea y un prototipo. Y dijimos, bueno, es un long shot, a lo mejor no entramos, pero si entramos, entonces ese va a ser el No, pistoletazo pero de salida. tomamos una pausa ahí. Y Sí, Combinator recibe algo como, no sé, 10.000 solicitudes y cada camada son, no sé, 30, 40, 50 compañías. O sea, estadísticamente es casi imposible entrar a Y Combinator y más difícil aún para proyectos
incubados en América Latina. Correcto. Creo que ha cambiado un poquito. Ahora los grupos son un poco más, ahora creo que están como en 100 empresas, o sea, ya Okay, un poco. Y también ha cambiado, por todas las razones que hablamos al principio, la visión que tienen de América Latina. Cuando nosotros levantamos dinero en el 2012, de verdad que los inversionistas americanos no invertían fuera de un radio de 5 kilómetros de su casa, ¿no? Sí, y esto ha cambiado con empresas como Rappi o muchas otras empresas que han salido. Entonces, eso fue lo que vimos, postulamos y para nuestra sorpresa y agrado entramos a la primera. Y ahí un poco marcó el hito que necesitábamos nosotros para dejar lo que estábamos haciendo, porque hay algunos fundadores también, una fundadora de Cine Papaya y había 2 ejecutivos de Cine Papaya que decidieron entrar en este nuevo emprendimiento conmigo. Y todos cortamos ahí nuestro vínculo con NBC Universal, salimos muy bien, la verdad no me puedo quejar, es gente muy, muy, muy buena, comparto una cultura también de emprendedurismo muy fuerte y quedamos en buenos términos y yo acabé yéndome un año antes del compromiso que había adquirido con ellos, pero de buena manera, ¿no? Y ahí comenzamos a fondo a crear, a construir sobre este prototipo y tener un producto funcional que lo lanzamos más o menos en abril del 2019. Entonces, esa fue un poco la transición. No nació de voy a tomarme un tiempo para reflexionar sobre mi vida, tampoco porque el éxito que tuvimos no fue tan grande como el de entonces no podía alquilar un velero para recorrer el mundo. Pero por nació el problema que teníamos ahí, ¿no? Sí, bueno, ahí ya sabes que con esta salida le tenemos que sumar un 0 y darte 3 años en un velero. Sí. Oye, pero o sea, esto me encanta y me encanta hablar con emprendedores como tú que van a estar emprendiendo siempre, ¿no? Porque me imagino que cada vez que vas emprendiendo, vas aprendiendo cosas y buenas experiencias y otras lecciones que para tus próximos emprendimientos de repente te vas a equivocar, pero no de la misma manera, ¿no? Correcto. ¿Cuáles eran esas lecciones de Cine Papaya que con este nuevo emprendimiento tú dijiste, mira, esto funcionó muy bien, lo quiero replicar? ¿Y cuáles eran un poco las cosas que dijiste, no, esta vez ya sé cómo hacerlo mejor? Mira, yo creo que lo que aprendimos en Cine Papaya, y es verdad para ahora lo que estamos haciendo en Quinoa, y es verdad para cualquier emprendedor, es concentrarse principalmente en el producto y en los clientes y dejar fuera todo el resto de distracciones, ¿no? Es una tentación muy grande para muchos fundadores que al final se meten en el ecosistema de emprendedurismo y se enamoran más del lifestyle que del problema que quieren resolver. Entonces, los vas viendo en cada evento, en cada reunión, y les preguntas cómo va todo y están igual que estaban hace un año atrás, ¿no? Entonces, nosotros... eso, perdona, pero tú sabes, eso tiene un nombre en inglés. Se llaman los entrepreneurs, los que les gusta, los entrepreneurs, los que quieren emprender, que les gusta más el estilo de vida de ser emprendedor que estar en las trincheras resolviéndole los problemas a los clientes. Los entrepreneurs. Sí. Entonces, eso no varió y desde un principio nos metimos muy a fondo en pensar bien qué producto queríamos crear y en probarlo con clientes de verdad, lo antes posible. Incluso cuando estaba incompleto, o sea, eso lo tuvimos muy claro desde un principio, ¿no? Entonces, eso es algo que no cambiaría. No cambiaría tampoco... quizás la rapidez que uno tiene que tener y un poco no esperar la perfección, sino sacarlo lo antes posible. Espérate un poquito que oigo, ¿se oye bien? Porque oigo un poquito de ruido. Sí, está bien. Entonces, y quizás lo que sí cambiaría es ser un poco más rápido en las contrataciones y en los despidos, que era algo quizás en Cine Papaya tardamos un poquito más en identificar gente que no compartía nuestra propia cultura y que no tenía las mismas motivaciones. Y ahora verdaderamente somos mucho más rápidos en eso. Tenemos desde un principio, desde que fundamos esta empresa, una serie de valores que mantenemos, y si alguien se sale de esos valores, por más de que sea el mejor programador del mundo o la mejor persona de marketing del mundo, de verdad que no perdemos tiempo y nos desvinculamos de esa persona
mucho más rápido de lo que lo hacíamos en Cinepapaya. Cinepapaya. Algo que sí hemos cambiado. Oye, y con Y Combinator, porque la verdad Y Combinator junto con Techstars es como el Stanford, el Yale de las aceleradoras a nivel mundial, reconocida como la mejor, ¿no? El Everest de las aceleradoras. Háblanos un poco de qué aprendiste, qué te sumó ese programa de aceleración de un Y Combinator. O sea, particularmente para un emprendedor como tú, que ha tenido cierto éxito, que había vivido todo el ciclo de lanzar una compañía, venderla a una multinacional, etcétera. O sea, me pareció espectacular cuando vi las noticias de que ustedes están entrando en Y Combinator. Pero después tengo que confesarte que yo dije, ¿pero qué le puede enseñar un Y Combinator a él? ¿Entiendes? Pero me imagino la respuesta es un montón. Sí, creo que en temas de fondo, de obsesión por el producto, de construir una empresa de contrataciones y de ese tipo de cosas, esas cosas las aprendes con la práctica. Y nosotros tuvimos bastante práctica y aprendimos bastante, ¿no? En cuestiones de tácticas, no estrategias, pero tácticas, creo que sí tienen mucho que enseñar. Sobre todo en, por ejemplo... Claro, ¿cómo defines tácticas? Tácticas pueden ser tácticas de venta, que a lo mejor nosotros no las teníamos tan automatizadas y Y Combinator nos dio una serie de herramientas que ya son off the rack, que las jalas, metes lo que quieres y comienzas a disparar emails de B2B por centenas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de tácticas, de ventas, de marketing, de pequeños atajos, que ellos los tienen porque han visto a cientos de empresas y ya saben qué funciona y qué no funciona. Entonces, para las cosas de fondo no tanto, pero para ciertas pequeñas tácticas que te aceleran el desarrollo, te aceleran la adquisición de nuevos usuarios, sí tienen mucho que enseñar y tienen mucho que aportar. Pero en lo que más tienen que aportar es en el network brutal de inversionistas y en la credibilidad o el sello que te dan. Y con esto te doy un ejemplo muy claro. Nosotros tardamos más o menos 3 años en levantar la misma cantidad de dinero que levantamos para Quinoa en 3 semanas. Eso es un impresionante. La diferencia. Porque me acuerdo, yo estuve contigo como tu abogado en Cinepapaya y me acuerdo, o sea, lo que era, tú sabes, identificar los inversionistas y lograr que cerraran y todo, y el parto que era, ¿no? Correcto. Y esto en 3 semanas lograron el mismo resultado. Una posición mucho mayor, o sea, desde demo que vas a presentar a 800 personas que están ahí viéndote, hasta un poco el sello de garantía, entre comillas, ¿no? O sea, los inversionistas piensan, bueno, si han pasado por Y Combinator, algo bueno tendrán, ya los han filtrado por mí, no tengo que filtrarlos tanto, ¿no? Entonces, todo el mundo toma riesgos y al final es como un juego de azar, ¿no? O sea, te puedes equivocar, todas las cartas pueden estar ahí, el emprendedor es bueno, la idea es buena, pero te equivocas. Entonces, prefieren equivocarse con gente que ha salido de un programa donde los han prefiltrado a que no. Entonces, eso fue algo que sí nos dio que hubiese sido muy difícil encontrar en cualquier otro sitio, ¿no? Sí. No, eso es muy interesante. Y el día de hoy, ustedes están operando, si mal no recuerdo, en Perú, Colombia, Chile, México, Brasil. Esta vez sí ustedes han casi lanzado todo bien esta estrategia de la alianza del Pacífico, Perú, Colombia, Chile, pero ustedes ya están operando en México y Brasil. O sea, están realmente... Sí, en Brasil estamos recién iniciando, para ser honestos. Nos acabamos de entrar. Entonces, ahí aún no tenemos el veredicto de cómo nos va a ir, pero México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile ya estamos con decenas de miles de transacciones. Incluso yo diría que en México estamos procesando más firmas electrónicas que en Perú y que en Colombia y que en los otros países, como era de suponerse también por el mercado. Entonces, ahí sí comenzamos un poquito diferente. Igual comenzamos en el Perú los primeros meses, simplemente para probar el producto, ir mejorándolo, pero una vez que lo teníamos
ya bastante definido, entonces nos expandimos al resto de Latinoamérica, ¿no? Oye, y un tema que siendo abogado, yo empecé mi carrera en Chile lidiando con los notarios públicos y qué sé yo. Un tema que siempre me ha encantado del proyecto actual es justamente que es un producto que hay que, me imagino, adaptarlo a los requerimientos legales locales, ¿no? O sea, Sí. um, eso o sea, la verdad me gusta esa ambición, ¿no? Porque muchos productos, si uno está vendiendo, no sé, un producto digital, Uh-huh. lo tienes que adaptar de repente un poco casi por un tema de marketing Sí. a los gustos locales, pero no tienes que fregar con, o sea, leyes, prácticas de mercado muy fuertes locales, temas hasta regulatorios. Sí. Háblanos un poco de cómo ha sido eso, enfrentando estas barreras que me imagino ciertos entes Mira, te reguladores hablo un poco o notarios públicos. Sí, habla. Te hablo primero el tema regulatorio, después de ciertas Sí. barreras o adaptaciones que hay que hacer, Ujú. y después del tema de notarios y cómo nuestro producto combina con eso. Y te Eso. describo un poquito el producto que aún no lo he mencionado. El tema regulatorio en Latinoamérica es bastante similar. Tienes las Mm. firmas electrónicas que están ya aprobadas, muchas ya parte del Código Civil de diferentes países, otras por entidades específicas, desde hace por lo menos una década en todos los países y en algunos 2 décadas. Tienes las Ah, firmas electrónicas. Después tienes las firmas ya. digitales o firmas electrónicas avanzadas que requieren un certificado digital, un software de firma digital y una serie de requisitos adicionales. Todo esto es bastante similar, por lo que nosotros hemos ya aprendido, Ujú. casi toda Latinoamérica. Entonces, Ah, ya. nuestro sistema funciona en toda Latinoamérica porque la legislación lo permite. Donde hay que hacer cierto tipo de adaptación es, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de clientes. Tenemos bancos como clientes, tenemos empresas de seguro como clientes. Sí. Entonces, ahí es donde hay que hacer un poquito de adaptación, porque cada país tiene su propio ente regulador. En el Perú tienes la Superintendencia de Banca y Seguros, en México tienes otra cosa, en Colombia tienes otra cosa. Y a veces te piden cosas específicas que tiene que tener tu producto para Ujú. cumplir con las normativas que tiene este ente regulador de la industria bancaria. Ah, ya. Entonces, ese es el tipo de adaptaciones que tenemos que hacer, que no son extremas, para ser honestos. O sea, son adaptaciones muy pequeñas o a veces ni siquiera son adaptaciones, tienes que inscribirte en un registro nacional para que te reconozcan. Ese tipo de cosas sí hay que hacerlas, ¿no? Y en nuestro caso, Claro. también hemos tenido que tener acceso a las fuentes de identidad de cada país. Y aprovecho para explicar cómo funciona nuestro sistema, que es un Sí, poco sí, me encantaría. innovador y un poco diferente. Tú tienes las firmas electrónicas tipo DocuSign o HelloSign o muchas otras Sí. que básicamente consisten en hacer un garabato digital, tu firma, Ujú. y eso es lo que envían. ¿Y cómo confirman que tú eres tú? Porque te envían un mail a ti. Entonces te envían una solicitud de firma a Juan Pablo Sí. Pelo a tu email. Y ellos asumen que si tú tienes acceso a ese email, tú eres tú, porque otra persona no tendría acceso a ese email. Pero en realidad Correcto. esa manera de identificar para Latinoamérica puede ser un poco escasa, porque un juzgado no necesariamente Mm, la va a aceptar. Y segundo, el nivel de fraude que hay en Latinoamérica claro. y de suplantación de identidad es mayor. Entonces necesitas evidencia mucho más sólida que decir, no, si ha contestado el email o si tiene acceso es él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos sustituido esa firma manuscrita digital o el garabato que se hace por una videofirma. Y la videofirma consiste en lo siguiente. Nosotros cogemos los documentos que se van a firmar, los pasamos por un proceso de encriptación o hasheo. Esos documentos Ujú. producen un código único de 64 caracteres que nosotros condensamos en 6 números. Y uno firma un documento grabando un video cortito de 3 a 5 segundos donde dice en voz alta esos 6 números que corresponden al documento. Es como el PIN. Mm, Tú al pronunciar en voz alta esos documentos, estás dando como el PIN number del documento. Por lo tanto, estás diciendo yo apruebo eso. Si cambias un punto y coma en el documento, el algoritmo te produciría otros 6 números. Por lo tanto, no estarías aceptando
el documento. El documento tal como se te ha presentado. Correcto, porque el número identificatorio proviene del contenido. Si cambia un punto y coma, una letra, cambia el contenido y cambia el número. Entonces, eso es lo primero que obtenemos de una videofirma, la aprobación del documento. Lo segundo que obtenemos es tu identidad visual. Te tenemos en un video donde sale tu cara. Nosotros hacemos una evaluación de ese video y comparamos marco a marco la cara que aparece en ese video contra una foto a la que previamente la has tomado a tus documentos de identidad. Y esto lo hacemos a través de biometría facial o facial recognition. O sea, vemos, Juan Pablo que está aquí, ¿es el mismo que sale en el pasaporte o en la licencia de conducir? Sí, por lo tanto es la misma persona. Pero en algunos países vamos un paso más allá y nos conectamos con la fuente oficial de identidad del país. En el Perú nos conectamos con la RENIEC, en Colombia con la registraduría, en Brasil con el DENATRAN, que es la que emite los carnets de las licencias de conducir, en México con la INE, que es el Instituto Nacional Electoral, que son los que tienen en muchas ocasiones las fotos. Entonces, si tú le cambias la foto a tu carnet de conducir, nos vamos a enterar porque estamos yendo contra la fuente. Entonces, esta videofirma que tenemos es en esencia una firma electrónica con verificación de identidad adaptada para los niveles de fraude y el tipo de juzgados que hay en Latinoamérica que pueden requerir evidencia más contundente. Y la evidencia que tienes, al final, es un videíto de 5 segundos de una persona aceptando algo, con una manifestación expresa de su voluntad para contratar. O sea, nadie puede argumentar, no es mi cara, no es mi voz, no son mis gestos, mientras que sí alguien puede decir, bueno, no es mi firma, me la han falsificado. ¿Entiendes? O ese no era el email no lo contesté yo, porque si yo te doy a ti el password de mi email, tú puedes firmar por mí, pero tú no puedes firmar por mí en Quinoa porque necesitas mi cara. Entonces, esa es la gran diferencia de otros tipos de firma electrónica y la nuestra. Y yendo al punto final de los notarios, nosotros, si bien nuestra sueño o motivación principal era hacerle una disrupción al sistema notarial latinoamericano, que consideramos que está un poco ya desfasado, al final nos dimos cuenta que no podíamos comenzar por ahí. Era preferible comenzar ganando la confianza de diferentes empresas, pequeñas y medianas empresas, que ya le estamos ganando cada vez más, porque ahora tenemos bancos, empresas de seguro trabajando con nosotros, y eso a la larga va a hacer que lo otro sea un poco obsoleto, porque si tú puedes tú mismo ver a mí, a Manuel o a Juan Pablo aceptando algo, no necesito una tercera parte que me dice, sí, es él y garantizo que es él, ¿no? Claro, no hace falta que un tercero dé fe. Correcto, porque es lo más cercano a una firma presencial, porque te estoy viendo aprobarlo. Entonces, un poco que le dimos la vuelta y dijimos, mira, comencemos ganando la confianza del público en general y de las empresas, y al final lo otro cae por su propio peso. Entonces, y también porque no puede cambiar de la noche a la mañana todo un sistema notarial que tiene siglos de vigencia, que está metido, enraizado en la propia ley de los diferentes países. Va a cambiar, y sobre todo con lo que está ocurriendo actualmente. O sea, no puede haber una transformación digital de Latinoamérica si tienes instituciones vetustas que están todavía retrasando a todo el mundo, ¿no? Y que ya no tienen mucho sentido. Entonces, queremos hacer ese cambio, pero lo estamos haciendo gradualmente, primero ganando la confianza y demostrando la solidez de la tecnología. Y tocaste un tema interesante que estuviste muy presente y están muy conscientes desde un principio de que antes, dado el nivel de fraude y todo, que antes los tribunales en América Latina tenían que tener un sistema que sería aceptado por ellos. Sí. Ustedes cuando lanzaron el producto en abril del 2019, ¿cuántos meses fue hasta que tuvieron esa prueba de fuego de que alguien estaba como cuestionando o tratando de hacer dudar la validez de su firma y ustedes terminaron ante un juzgado tratando de hacer valer la firma? Sí, hasta ahora no lo hemos tenido. Hasta ahora no lo hemos tenido. ¡Qué lindo! De donde sacamos esta información es de haber revisado diferentes países y comprobar que la evidencia audiovisual es aceptada en todos. O sea, todos los países aceptan la evidencia audiovisual para los diferentes juicios o procesos que se llevan.
la comprobación, no es una prueba de fuego, pero es una prueba de calor, a lo mejor un paso que sí hemos tenido es gente que ha firmado contratos con Quinoa que después han intentado repudiarlos y han tenido como una amnesia diciendo, no, nunca firmé eso. Pero en el momento en que le muestras el video de ellos aprobando, de pronto pierden la amnesia y se acuerdan, sí fui yo. Entonces, la misma naturaleza de nuestra videofirma hace que la gente no la repudie y actúa como un disuasivo muy fuerte al fraude. Porque nadie que tiene una clara intención de cometer fraude se graba a sí mismo aceptando algo y por llamarlo de alguna manera te envía el cuerpo del delito por vías electrónicas para que tú lo tengas y lo custodies, ¿no? Entonces, eso es un poco la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que hacen otras empresas, firmas electrónicas, que contigo, con el cliente, queda la evidencia. La puedas sacar en cualquier momento. No, eso es muy, muy interesante. Mira, me encanta, o sea, como te digo, o sea, hace 25 años cuando empecé mi carrera en Chile, lidiando con los notarios públicos, yo si me hubieras preguntado en aquel entonces, oye, ¿hasta cuánto puede durar este sistema tan obsoleto, carero, que suma tan poco valor? Yo hubiera dicho, no sé, en 5 años tiene que haber una disrupción importante y la verdad es impresionante que haya aguantado 25 años y me encanta lo que están haciendo ustedes y me parece muy, muy acertado e inteligente la manera que están yendo como directamente a estas compañías de seguro, me imagino las telefónicas, etcétera, de la región. Telefónica es uno de nuestros clientes aquí en el Perú, nos utiliza para contratos laborales principalmente. Claro. Sí. No, me parece espectacular. Oye, Manuel, una última pregunta antes de concluir. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del Tecno Latino aquí y ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles? Mira, creo que por más de que hay momentos que parecen que son más complicados para emprender o para hacer cosas nuevas, si uno estudia simplemente los últimos 20 años de startups y de emprendimientos tecnológicos, te das cuenta que los más prometedores y los más exitosos han salido precisamente de estos momentos, ¿no? Sí. Entonces, creo que cualquier momento de cambio es un momento para repensarse las cosas y para ver qué problemática hay en ese momento. Y ahora, más que nunca, emprendimientos tecnológicos son mucho más útiles, porque en los últimos 3 meses, o 4 o 6 meses desde que estamos con esto, el mundo ha tenido que aprender a vivir de manera no presencial. Y sí, ahí es donde está la gran oportunidad para todas las tecnologías, porque eso es lo que hacen al final, no se hacen de manera virtual o digital, algo que ocurría de manera física o presencial. Entonces yo lo veo como una gran oportunidad para hacer nuevos productos, nuevos servicios y para crecerlos, ¿no? Porque estás teniendo un mercado cautivo que no le queda otra más que utilizar. Claro. ¿No? Sí. Entonces yo lo veo como algo muy, muy interesante y es un momento interesante para emprender ahora. Amigo, eres y has sido un norte para muchos de nosotros hinchas del ecosistema de tecnología, innovación y emprendimiento en la región. Muchas gracias por no haberte sentado en tus laureles después de Cine Papaya. Me encanta que sigues emprendiendo y que sigues escribiendo historia. Amigo, te mando un gran abrazo virtual por ahora y espero poder verte en físico en algún momento pronto. No, muchas gracias a ti, Juan Pablo, por la oportunidad de poder comentar lo que estoy haciendo ahora. Y de hecho, sí, llevamos ya muchos años de conocernos. Y te agradezco a ti por la amistad y por la oportunidad que me das ahora para comentar un poco en qué estamos ahora. Muchas gracias. Gracias a ti. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.